No, eso sí complicado. Yo la otra vez que hubo un paro de motos, yo ni cuenta me da. Comentaba. Y estuvo cerrada. Y claro, yo subía de la universidad y pin, me cogí por una vía, por la 27 y me cogen unos mototaxistas y que usted es mototaxista, usted tiene, el compañero tiene moto, tiene que apoyar. Se sube y tiene que meterse, ir a plantear la moto y me meten allá a la alcaldía. Y yo allá parado en la moto sin poder salir. Oh, está jodido, ahora se pone tenaz esa situación. Hola Camila, Q, Ever, ¿cómo van? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, ustedes sí no se ¿Cómo ha fueron a morir. estado? Bien, bien, hola. ¿Bien, bien? Ah, sí, señores. Ahorita mandaron una circular la rectoría, ¿no? Que hasta las 12 hay clase, hasta las 2 de la tarde hay normalidad. Pues, la universidad, en el principio de autonomía establecida en el artículo constitucional, informa que las actividades administrativas y académicas se realizan con normalidad de 8 a 2 de la tarde, retomando labores mañana 29 de abril. Los de la tarde se benefician un poco, entre Pues comillas. yo, pues yo tenía clases con los de la tarde y yo les dije a los de décimo, mejor que no tengan que ir a trabajar para que se conecten y poder dictarles la clase normal. Es que uno no puede salir, ¿no? Salir, díganme, ¿a qué? A exponerse. Yo he sido como partidario de las marchas y todo, pero no me gusta salir. Eso es un exponerse. Y ahora peor con esta situación. El día que uno vaya a protestar, proteste en el voto, vote a conciencia, vote bien. Uno puede salir ahí a gritar y todo el cuento. Los mototaxistas son los que van, se cierran todo, se infiltran, hacen desmanes y todo el cuento y a la hora de votar les dan un tamal y votan por el que les dice. Ese es el problema. Eso es cierto, ¿no, profe? Uno después ve en época electoral los carros llenos de propaganda y las Sí, calles sí, y ellos todo. son. ¿Cuántos que llegan todos esos mototaxistas y que son bastantes y llegan y apoyan? Vea, camioneros, ya se en el estadio, Chapal, ya está sellada, entrada de Chapal. Se puso bravo, empezó el paro. Ve, atravesadas mulas están ahí en el estadio. ¿No están viendo? No, verán, ya les pongo para que miren. Dejó de compartir la pantalla. Ahí está, verán. O sea, ya se bloqueó todo. Y ahorita bajan esas y cierran el centro. Mejor dicho, ya la ciudad ya está detenida, ya no hay por dónde moverse. Los que Se bajaron en paraliza carro, todo el los que comercio ba- entonces ahí. sí, ya, los que bajaron en carros, los que bajaron ya ahorita bloqueados. La Pana está bloqueada por estudiantes. Mototaxistas en el Chapultepec. Carrasquilla HP. Con los 1800 que valen los docenas Los de huevos. ajá, de huevos. Como le dijo, ¿quién fue que le dijo? Claro, como los encuentran nomás en la nevera. Mm, no tiene que ir a comprarlos. Exactamente. Los huevos baratos por la hueva de Carrasquilla. ¿Cómo estarán las otras ciudades?
Ojalá no vayan a hacer como la otra vez que quemaron y se pone pesado la vaina. Mm. Bueno, a ver, esperemos esto toque. Solamente estamos 5. Los más juiciosos, los que sacan 5. Ratasquilla. Muy mala administración de este señor. Mm. Entonces, María Tamasagra se escuchan alarmas, invitados al sistema auditivo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Bu, tu, tu. Vea esa mano de camiones. ¿Ustedes están aquí en Pasto o dónde están? No, profe, yo sí estoy acá en el Butomayo, en La Hormiga, ¿Y en ahí la hay casa. paro también? Acá, pero que empieza más tarde. Pero qué rico, allá debe ser un calor sabroso, ¿sí o qué? Sí, sí, para que acá el clima, digamos que es como mañador, pero a veces sí es como tormentoso, hace mucho Sí, calor. pues es que eso de allá de la hormiga, Puerto, ¿cómo se llama? Puerto Asís, Puerto Asís, Orito, Orito. Es, pues sí es bonito por allá, a mí me gusta mucho. Pues las pocas veces que he ido de Mocoa para abajo es bien bonito. El ambiente, ¿no? La gente. sí, eso sí. Lo único problema es que acá se va frecuentemente la energía en estos tiempos. Mm, Y como están con el cambio de la subestación de Mocoa, entonces apenas. mm. Pero en eso de seguridad, ¿qué tal está? Pues últimamente eso está controlado por otros entes. Está bien controlado. Sí, o sea, ya policía nada, todo es. Exacto. Está Pero la otra son, seguridad. ¿es guerrilla o paramilitarismo allá? Ambas, lado y lado. Mm, todas tienen ahí para dominar su territorio. Exactamente. Aunque últimamente están como como el mismo manejo. Mm, porque pues si quieren en el examen no le coloco el nuevo tema, solamente dejamos el de distribuciones. Ah, mejor sería, pues, para así no acumular mejor las dudas. Claro. Pues si quieren ahorita, quitemos eso. Si quieren ahorita le hacemos un ejercicio nuevamente, así estilo el examen, para que veamos a ver la forma de trabajarle, o sea, para que hagan, o sea, un repaso de cómo va a ser el examen. ¿Les parece? Me suena, sí, profe. Ajá. Verán, entonces hagamos un ejercicio completo. A ver cómo lo sacamos. Permítanme, voy a conectar primero el cargador. Vale, presentemos entonces. Profe, ¿será que puede grabar la clase? Sí, ya la voy a grabar. Bueno, profe. Ahorita hablamos una nueva página. Brum, brum. A ver, entonces, a ver, ¿cómo sacamos? Tun, 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 tun. A ver, ¿a quién le preguntamos?
A ver, ¿cuál podemos sacar? ¿Cómo es que se coloca? Es que no me acuerdo cómo es se coloca. Pongamos a ver, hacer aleatorio en Excel, pero con decimales. ¿Cómo es que lo colocábamos? A ver. Aleatorio entre. Entre. Esa es la fórmula que yo quería mirar. A ver, perdón. A ver, aleatorio entre 0%. Es que no lo encontré. A ver, ¿cómo es que va? Aleatorio entre por 100. Ah, ya. A ver, entonces yo le digo aquí, igual, ¿qué fue que hice? Mostrar. Igual, aleatorio entre, le decimos un ejemplo 3 multiplicado por 100, punto y coma, entre 10, entre 11 multiplicado por 100, punto y cierro paréntesis, dividido entre 100. Bueno, entonces, ya tenemos aquí, vamos a desarrollar, bueno, estoy presentando, sí, se estaba presentando. Ya teníamos entonces el Excel. Vamos a desarrollar un taller, entonces pongámoslo aquí, taller, pongamos examen de estadística. Bueno, entonces, vamos a poner aquí unas condiciones, por ejemplo, una población. Una pregunta. Señor. Antes de que se olvide, ¿puede grabar la clase? Ya. No la estaba grabando. No, profe. Listo, grabar la clase. Entonces vamos a tomar una población como referente de, pongamos, 267 valores, ¿cierto? Una población, en este caso, la podríamos llamar una población infinita, ¿cierto? O puede llamarse una población, pues que para tener ya de una vez como referencia del tema que nosotros vamos a trabajar a continuación, o que pues íbamos a trabajar ahora, que es la teoría del muestreo. Entonces, la teoría del muestreo prácticamente va orientada hacia el trabajo de una población y poder determinar o extraer una muestra representativa. Y esa muestra representativa lo que nosotros hacemos es identificar que cumplan unas condiciones con respecto a la población. Pero entonces, si yo de esa población puedo extraer, un ejemplo, una muestra de 20 individuos, ¿cierto? De 20 individuos, pues estos 20 individuos posiblemente van a tener la media aritmética o la media muestral de esto va a ser exactamente como la media de la población.
¿cierto? Porque lo puedo trabajar de dos formas, con reposición o sin reposición. Y posteriormente lo que nosotros hacemos es verificar cuál es la desviación. Normalmente, como en la estadística, se puede cumplir de que esta muestra representativa tiene la misma la misma media de la población, pero la desviación cambia y la desviación tiene que ver con respecto a la población sobre el número de individuos. Entonces, uno podría decir, ejemplo, si yo tuviera una desviación de 30, la desviación de la muestra, perdón, bueno, desviación y la media. Entonces, media. Entonces, la media de la muestra, de la media de la población, que sean 200 y una desviación de 30. Entonces, las condiciones de la muestra, pongámosle si fuera así de esta forma, muestra, ¿cierto? Va a ser la media exactamente igual, pero la desviación nos va a cambiar. Entonces la desviación va a ser igual, ¿cierto? A la desviación de la población dividido abro paréntesis, entre la raíz de 20. Entonces, aquí me da un valor. Entonces yo puedo decir que si yo tuviera una población de 267 individuos y tienen ellos una media de 200 con una desviación de 30 y extraigo una muestra, entonces la posibilidad que de esa media, cuáles son las características de esa desviación, es que va a tener una media posiblemente igual a la población, pero la desviación de ellos va a cambiar porque la desviación va de acuerdo al número de muestras. Eso es como parte de la teoría elemental del muestreo que nosotros íbamos a trabajar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tener este ejercicio que, pues, de una población de 267, pongámosle estudiantes, ¿cierto? Estudiantes, y a esos 267 pues vamos a crearles una variable o vamos a analizar una variable que nos interesaría. Puede ser una variable que le ponemos, pongámosle, será de ponerle notas. Entonces, no, pongámosle otra variable, por ejemplo, una variable que podamos analizar. ¿Cuál puede ser? No sé, ayúdenme ustedes. Una variable que sea cualitativa, que la podamos analizar. Entonces será de medirles a ellos, pongámosle peso, La ¿cierto? estatura, el promedio. Bueno, pongamos peso y pongamos estatura. Estatura, perfecto. Entonces, el peso vamos a tener, normalmente podríamos hablar desde una vez que tendríamos como estas características, ¿cierto? Vamos a digitarlas, entonces decimos que tenemos 267, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 267. 267, muchísimos me salieron, pero bueno. Perfecto, ahí tenemos como todos nuestros datos. Vamos a medir estas dos condiciones, estas dos características en estos individuos. Entonces, el peso vamos a ponerlo de manera aleatoria. Vamos a decirle, no, pues pongámoslo primero acá. Control C, pongámoslo aquí para poderlo sacar. Entonces le decimos que el peso igual aleatorio entre los puntos. El peso, pues un estudiante podría pesar desde unos 45, ¿cierto? 45 por 100, punto y coma, y el que más puede pesar podría ser unos 87 kilos eh, por 100, lo dividimos ahora esto entre 100.
Listo. Y de estatura vamos a hacer lo mismo, control C, control V, pero la estatura lo vamos a medir desde, el estudiante puede medir 1,53, por ejemplo, un estudiante, y lo máximo que podría medir sería 1,90, 1,85, pongamos, que sea uno muy alto. Listo, entonces esto de aquí lo vamos a bajar hasta nuestros valores, ¿cierto? Ahí la tenemos, valores aleatorios. Vamos a copiar estos mismos valores y los vamos a pegar aquí solamente en valores. Listo, como ya tenemos nuestra información, entonces uno podría decirles, se tiene una población de 267 estudiantes de los, bueno, para medir sus características antropométricas y determinando su salud, no sé. Entonces, a usted, bueno, como ingeniero, para realizar el análisis de los datos, se pide determinar la información, ¿cierto? De la información por, digamos, por muestras, por muestreo o por muestras, vale. Yo podría hacer directamente sobre esto unas preguntas que ya uno lo puede orientar al estudiante, o sea, decirle, señor Juan David o como señores estudiantes, por favor ustedes determinen o realicen la información, ¿cierto? Pero pues la idea sería nosotros poder esto, uno, hacer como unas correlaciones, ¿cierto? Podríamos hacer una correlación. Otra podríamos trabajarlo dando, o sea, sacando, o sea, pidiendo ya información ya muy puntual a cada uno de los ejercicios. Entonces, llámese, pongamos análisis descriptivo. Entonces, yo puedo hacer un análisis descriptivo de eso, sí. Puedo hacer ¿cómo se llama? Análisis, digamos, agrupado, porque son valores muy grandes, sí lo puedo sacar. Puedo determinar intervalos de confianza, sí. ¿Qué más puedo generar? Intervalos de confianza. Podría ser, bueno, intervalos de confianza. Pongámosle aquí un valor a ese intervalo, pongámosle un intervalo al 87%. Tengo intervalos. Bueno, ¿qué otra que podríamos sacar? Vamos a hacer entonces con esto, mejor dicho, un análisis general de toda esta información, ¿cierto? Entonces voy a ir trabajando, digamos, pestaña por pestaña para poder tener como esa información. Entonces voy a generar la primera pestaña y aquí le voy a decir, cambiamos nombre, análisis descriptivo. Entonces, en el análisis descriptivo, ¿qué hacemos? Pues tomemos esta información que nos entregaron, ¿sí? De los 267 datos, y lo vamos a pegar aquí. Podemos darle al peso y a la estatura. Aquí en datos le generamos un filtro y nosotros lo podemos filtrar o bien sea por peso de menor a mayor o por estatura. Entonces ahí podríamos tener ya unas, digamos, unas características, ¿cierto? Propias como del ejercicio. Entonces,
podría yo hacerle aquí un análisis descriptivo por las dos condiciones. Normalmente, ¿qué haríamos nosotros? Yo lo que pues le sugeriría, ¿cierto? Es hacer un análisis por peso y otro por estatura para no tener ningún inconveniente. Entonces, aquí lo voy a hacer, que yo lo podría hacer directo, o sea, digamos separado, un análisis por peso y otro por estatura. Bueno, lo voy a sacar así directamente. Entonces le decimos análisis de datos, estadística descriptiva, podemos darle aceptar, el rango de entrada va a ser todo nuestro componente peso, bueno, pues si quiere lo marco aquí, ¿cierto? Peso, que me dé la información y en el rango de salida, rango de entrada ya lo tenemos, rango de salida, pues que me lo genere aquí, aceptar. No rangos de entrada. Bueno, ya tenemos rango de entrada, aquí lo marcamos, agrupado por esta columna. Aceptar. ¿Qué pasó? Esto sí que... Bueno, que me generen una hoja nueva. Entonces, otra vez. Rango de entrada, que me dé todos estos valores. Aceptamos. Bueno, ahí tendríamos nuestra análisis descriptivo. Control X y lo voy a pegar por acá. Bueno, esto ya lo saben hacer ustedes. ¿Qué pasó? Se bloqueó. A ver, entonces marquemos nuevamente Control C. Subimos. Y peguemos aquí. Entonces, columna 1, vamos a ponerle peso. ¿Cierto? Ya tenemos como la característica del peso. Y vamos a hacer lo mismo con el análisis descriptivo con la parte de la estatura. Entonces, aquí aceptamos. Control C, análisis descriptivo, columna. Bueno, aquí tenemos entonces peso, estatura. Bien, de aquí, ¿qué me sirve? Identificar que la media que se va a manejar es esta, la desviación es esta, aquí tenemos la media del otro punto, tenemos la desviación. ¿Qué más podemos sacar? Hagámosle un análisis de datos por histograma, o generemos un histograma. En las entradas, entonces lo mismo, generamos aquí los 267 datos, que nos haga una de Pareto, porcentaje, crear gráfico. Entonces aquí tenemos, nos hizo directamente el análisis agrupado. Entonces, perdón, ¿dónde estaba? Bueno, esta hoja eliminémosla. Esta otra también eliminemos esta hoja 3. El análisis 5, a ver qué nos encontramos. Entonces tenemos aquí marcas de clase, él nos generó en clases, ¿cierto? Y mayor 84 acumulado. 50, 45, 67, 73, 84. Y cómo se va agrupando. Aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto de los diferentes datos. Esto lo podemos utilizar, si no, no es necesario. Tenemos entonces ya el peso, el análisis descriptivo, la estatura. Podríamos hacerle el de frecuencias, pero para poder generar eso de frecuencias, entonces nos tocaría trabajar tablas acumuladas o por
o por, ¿cómo se llama? Por datos agrupados porque son bastantes. A ver, trabajemos, pues pongamos aquí, cambiamos nombre, agrupados. Entonces, volvamos a copiar esta información. Entonces vamos a sacar un agrupado por peso. Control C. Agrupado por peso, ¿cierto? Que ya le teníamos dado el filtro de menor a mayor. Bueno, este de acá no lo tengo tanto en cuenta. Y aquí hagamos el análisis agrupado. Entonces, agrupados. ¿Qué era lo que decíamos nosotros en datos agrupados? Inicialmente teníamos que buscar el rango y decíamos que el rango es igual al último dato, ¿cierto? A este dato menos el primer dato. El rango. Tendríamos que sacar los intervalos, entonces de una vez los puedo sacar, solamente decirle que me haga en 5 intervalos y por lo tanto entonces la amplitud sería igual a 41 dividido entre 5, entonces a 8, entonces yo le puedo decir amplitud aproximadamente de 10, ¿cierto? Eso es con lo que voy a trabajar. Amplitud de 10. Ahora, entonces ya como tengo los intervalos, pues voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le voy a colocar el intervalo para saber de dónde a dónde lo voy a trabajar. Entonces, como tengo 10, se me sobran aquí casi 1 punto algo, pues entonces yo lo trabajaría, o sea, desde el menor. Si yo tengo 45, 15, pues yo voy a decir que vaya desde 45 hasta 55, de 55 incluido hasta 65 y así sucesivamente. Entonces 55 hasta 85 y el otro de 85 hasta 95, ¿cierto? Que es como el intervalo final. Veamos si el otro, si nos tenemos pasado de 85. Perfecto. Ya tengo mis intervalos, entonces ahora le voy a dar aquí la marca de clase, o pongámosle clase, y la marca de clase pues va a ser igual a la diferencia entre este más este dividido entre 2. Este más este dividido. Entonces aquí tengo nuestra marca de clase que va a aumentar de 10 en 10, que ya la conocemos. Listo, ahora voy a generar como estos patrones, o sea, voy a hacer, hay unas fórmulas que yo lo podría sacar, pero pues yo normalmente, o sea, me gusta como trabajarlo así, ¿cierto? Como el ejercicio. Entonces, hasta 55, ¿cuántos valores tenemos? Entonces, yo podría decir para 55 hasta 55 tengo estos valores, que serían, los recontamos, serían recuentos 67. 64, F, ¿cierto? Que ya lo conocen, que es la frecuencia. El del otro va hasta 65, de 55 hasta 65, para poder hacer ese mismo ejercicio, hasta 65. Acá tenemos el otro, cambiémosle de color. Tenemos un recuento de 53 datos, 53. El siguiente va de 65 hasta 75. Entonces aquí vamos a buscarlo y encontramos aquí el 75. Cambiémosle de otro color. Y ahí tendríamos 70 datos. Del 75 al 85. Entonces aquí tendríamos al 85. Cambiamos otro color. Tendríamos 63 datos.
63 datos. Y aquí, pues, perdón, me hacía falta n. N habíamos dicho que era 267. Entonces, aquí, si yo hago aquí la suma de esto, son 250, pues lógicamente aquí me van a sobrar, son 17 datos. Listo, frecuencia. ¿Qué era que hacíamos con las marcas de clase? Trabajábamos, a ver, ¿qué es lo que iba a hacer? Trabajábamos la frecuencia relativa, F sub R, y entonces sacábamos este valor dividido entre este y este, le colocábamos al patrón, le colocábamos el signo de pesos para poder identificar este porcentaje. Ahora grabamos el F minúscula acumulado, F acumulado, que era igual, ¿cierto? A el valor y el otro va a ser igual a este valor más, perdón, más el valor anterior. Este más el valor anterior. Y así llegábamos a tener 1. Perfecto. Bajémosle los decimales para poder identificarlo. F acumulado, podríamos darle porcentual, entonces si quieren lo colocábamos. Porcentual y porcentual. Entonces aquí son los mismos porcentajes. Con los mismos porcentajes. Yo no sé qué le pasa a esta vaina. Control C. Control V. Es que este me cambió la fórmula. Caerá. Listo. Y ahora estos le poníamos porcentajes. Listo. ¿Qué más encontrábamos aquí? Nosotros en ese ejercicio descriptivo que hacíamos, dábamos ¿cómo era? Para encontrar la desviación. Entonces lo que hacíamos era multiplicar la clase por F. Y entonces aquí decíamos que esto era igual a la clase multiplicado por F. Y entonces ya sabíamos cuántos datos habían, hacíamos la sumatoria de esto y posteriormente decíamos que para encontrar la media, entonces la media era igual al valor total dividido entre n. Entonces la media nos da 66.85, que de alguna u otra forma esta media me va a coincidir con este valor de acá, esta otra media, ¿no? 66.58. Aquí aumenta un poco porque estamos dando marcas de clase un poco más por la cuestión de las medias. En caso de que yo hubiera hecho, por ejemplo, diciendo que no iba hasta, que el intervalo no era de 9, de 10, sino lo voy a trabajar de 9, entonces yo diría que esto va de 45. Bueno, aquí me cambia la marca de clase, o sea, si yo le dijera que vaya hasta 54, entonces aquí ya me empieza a bajar, ¿cierto? Que este vaya de 54 en adelante, o sea, la idea es que con esas marcas de clase, uno por ejemplo, aquí se va, por eso debe ser como lo más exacto posible, ¿cierto? Yo aquí podría irme hasta el valor más próximo, porque aquí me dice que es una amplitud de 8.33. 8 no lo puedo dejar, porque pues 8 me quedaría 8 por 8 por 5, entonces me quedaría 40, entonces ya se me saldría del rango 1.72, mientras que aquí 9 por 5 por 10 serían 50, tengo 9 valores de más, entonces
Por eso es importante como tener en cuenta este concepto. Pero igual aquí tengo ya mis datos agrupados, que para poder hacer el ejercicio del otro, que era el de la media, entonces yo decía la clase menos la media, ¿cierto? Como ya para darle el valor final, esto lo íbamos a elevar, lo íbamos a multiplicar por nuevamente por 2 o lo elevábamos al cuadrado, pues para poderlo entender era como este menos la media, ¿cierto? Y todo este conjunto de datos lo íbamos a multiplicar por f y ahí tendríamos nuestros valores. Hacíamos la sumatoria y finalmente sacábamos la varianza. La varianza era igual, ¿cierto?, a todo el conjunto de datos dividido entre n y sacábamos la desviación, que la desviación era igual a la raíz de esta varianza. 63.93. Acá me dio una varianza más alta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Perdón. Revisemos la fórmula. ¿Dónde estoy? Aquí. Desviación, varianza. Aquí que hice necesitaba decirle marca de clase sobre este. ¿Cierto? Este menos este al cuadrado por f, ¿sí? Y la sumatoria de todo esto, tengo la varianza. ¿Sí estoy bien ahí? Tengo una duda. 63, no debe ser dar aquí. Hay un dato que está mal. ¿Cuál será? A ver, entonces vamos a hacerlo suave. Entonces, este menos este. Aceptamos. Menos 16 hasta aquí. Listo. Aquí voy a insertar. Bueno, esto lo voy a eliminar. Entonces aquí sería marca menos X. Menos media, ¿no? Menos media. Ya la tenemos el valor. La marca de clases menos la media. Sí. Ahora voy a decirle que voy a darle igual a este valor. A ver si estoy bien. Es la media. La marca menos la media. Es que aquí me hace falta bajarle. Este valor es este menos este. Aquí el error que cometí fue que bajé toda bajé toda la información y no le puse el signo de pesos. Ya me di cuenta. Entonces ahora sí ya cambia eso. Entonces ahora le decimos que es este multiplicado por este mismo. Cambia el valor. Ya tenemos este por este. Ahora vamos a hacer, esto sería al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Entonces aquí le vamos a dar, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que va el elevado? No lo veo. Aquí, a las 2. Ahora lo que hacemos es este mismo, pero lo multiplicamos por f. Entonces va a ser este valor multiplicado por f. Entonces bajamos y si le hacemos la autosuma,
Entonces ahora sí le decimos la varianza es igual a este valor dividido entre n. Y la desviación va a ser exactamente igual a este valor, perdón, a la raíz de este valor. Cerramos. 12 puntos. Ahí sí ya tenemos 12.53, ¿cierto? 12.44. Perfecto. Entonces ya tenemos como este primer capítulo. Lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo de esta forma. Listo. Agrupados tenemos unos datos. Ahora volvemos a copiar toda esta misma información. Control C. Y la voy a poner acá. Control B. Listo. Bueno, aquí me pide rangos y voy a generarle la segunda columna. Entonces será esta de acá. Ahora la estatura. Copiamos descriptivo, agrupados, ponemos la columna y le damos ahora a este, le generamos un filtro y le decimos de mayor a menor. Ah, ¿qué pasó? Se me generaron filtros a todo. Solamente necesito esta generar un filtro. De menor a mayor. Ah, se me cambió. Bueno, a ver qué hice entonces. A ver, entonces aquí no la voy a trabajar en esta para no desentonarlo. Entonces lo voy a copiar, control C, pongámosla por acá. A esta le generamos el filtro, aquí lo ponemos de menor a mayor, tomamos todos los 267 datos, control C, vamos a los datos agrupados, control V reemplazamos y ya tendríamos. Entonces ahora hacemos la segunda parte de los datos agrupados, insertemos una columna para que no se pierda. Entonces agrupados, mientras este era agrupados de peso, este va a ser agrupados de estatura. El rango va a ser igual al valor menor, o sea, a este valor, menos el dato mayor, que va a estar por acá. Listo. Sabemos que el rango 153 no es al contrario. 167 mayor menos el menor. Perfecto. Entonces son 31, voy a hacer en 5 intervalos, lo mismo me va a dar de 6, entonces voy a trabajar 8 intervalos a una amplitud de 8 y sería entonces desde el rango desde 31 más 8 serían 39, 39 más 8 serían 39 hasta 39 más 8 serían a 47. De 47 iríamos hasta los 55. Desde los 55 iríamos... Ah, perdón, pero es que... No, lo estoy colocando mal. No es el rango que debo colocar, es la estatura. Entonces sería desde los 153, perdón. Entonces, hagamos... perdón. 153 y le voy a decir que este sea igual a 153 más 8. Y le voy a decir que este sea exactamente igual a este. Y aquí bajamos. Y aquí bajamos. Entonces sería 169, 177. Aquí tenemos la marca de clase. Ahora simplemente le vamos a decir, a ver, ¿de qué intervalo? Hasta el que sería ahí casi exactamente, pues por colores, el mismo más 1. Entonces aquí decimos, sería 64, serían 65. Luego iría a 169. 169. Hasta aquí era el primero.
Ahora sí, voy a 169. 100, y cambiémosle el color. Bueno, cambiaron los números. 69 datos. 69. Me voy de 169 a 177. A 177. Acá lo tenemos. Entonces cambiémosle este color. Tenemos un recuento de 66 datos. De 66. De 177 a 185. A 185. Buscamos 184. Ahí están todos. 185, entonces vendrían 67 datos de más. 67 datos. 67 datos. Y pues acá de 161 no hay ninguno, ¿cierto? Entonces ahí ya me quedaría mi intervalo. Entonces aquí tendría ahora la marca de clase, está bien, la media la tenemos bien, 169, en el descriptivo nos decía 169, está muy bien, la media, la varianza, la desviación de 102, la desviación, aquí tenemos un error, entonces vamos a verificar, la media la tenemos bien, la media está muy bien, es que como no lo corrí, no es con la media de arriba, sino es ahora con nuestra nueva media. Y aquí bajamos, entonces ya nos cambia, la varianza está bien, este está muy bien, esta varianza está bien y la desviación 8.9, la desviación 9, ¿cierto? O sea, bueno, no hay tanto inconveniente. Listo, ahí tenemos, ya hicimos un ejercicio descriptivo de datos agrupados entre el peso y la estatura, ¿vale? Ahora, esta hoja eliminémosla. ¿Qué más me decía de pronto como en el ejercicio? O sea, me dice que yo haga como toda esa información de análisis descriptivos, datos agrupados y vamos a trabajar como intervalos de confianza. El intervalo de confianza, pues en este caso es como trabajarlo al 87%. Entonces voy a hacer aquí un nuevo que diga, que se llame intervalo, cambiamos nombre, intervalos de confianza al 87%. Ese intervalo de confianza, pues nosotros ya ahorita hacemos algo de Poisson y de distribuciones normales. Entonces el intervalo de confianza, ¿a mí qué me decía? Me decía que debo, entonces aquí pongamos intervalo, entonces pongamos confianza, ¿sí? Confianza. Tengo dos opciones. Primero, identificar, pongamos aquí la variable peso, y pongamos acá la variable estatura. A cada una de ellas le vamos a generar la media, la vamos a encontrar la media, vamos a poner la desviación, ¿cierto? ¿Por qué lo puse como en este punto del análisis descriptivo para sacarlo directamente? Porque pues ya a nosotros nos puede dar como esa información, pero pues la idea es que nosotros podamos corroborarlo, que lo podamos sacar desde este ejercicio. Entonces yo lo voy a trabajar con los datos agrupados, ¿sí? Entonces voy a decir que mi media, mi desviación, tanto para la una como para la otra, entonces le voy a decir que este va a ser igual la media del dato agrupado del peso. Entonces, ¿dónde estaba en el peso? Estaba aquí. Esta es mi media. Y la desviación de los datos agrupados la vamos a tomar de acá. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con el otro ejercicio de los datos agrupados de la estatura. La media la teníamos acá. Y la desviación de los datos agrupados la teníamos acá. Listo, aquí puedo tener, le quitamos decimales para que me quede a 2. Aquí le ponemos también decimales para que me quede a 2. ¿Vale?
Listo, tengo como estas características y voy a trabajar el intervalo de confianza. Entonces, para poder saber con qué intervalo voy a trabajar adecuadamente al 87%, entonces aquí digo, intervalo de confianza al 87%, entonces, perdón, intervalo de confianza. Entonces, ¿cuál es mi confiabilidad? Sería el 87, o en este caso, digamos, 0.87, que este va a ser igual para los dos casos, ¿cierto? Voy a poner ahora la significancia o alfa. Entonces la significancia va a ser igual a 1 menos el intervalo de confianza, ¿cierto? 0.13. Lo mismo va a ser para los dos puntos. Vamos a encontrar el intervalo de confianza, vamos a encontrar alfa medios. Entonces puedo decir significancia medios para saber qué es alfa medios. Entonces le voy a decir que es igual al valor de encima dividido entre 2. Este mismo lo vamos a pasar acá. Ya tengo mis medias, tengo el intervalo, tengo alfa medios, entonces ahora voy a mirar el valor de Z. Entonces el porcentaje, pongámoslo así, porcentaje acumulado, ¿cierto? Para los dos lados, bueno, ahorita lo hacemos, va a ser igual al intervalo de confianza más la significancia. Entonces voy a buscar en el acumulado este valor. Ahora, ¿cuánto me da Z? Entonces aquí pongámosle por tabla, nuestra Z va a ser igual, entonces buscamos nuestra Z, que no lo tengo aquí al presente, entonces buscamos tablas normales Z, ¿cierto? La tabla normal Z, que fue esta que yo les había enviado, variables aleatorias, y me dice que Z, aquí lo buscamos, bueno, esto es interesante saberlo, me dice que es 0.90, ¿cuánto fue que me dio? Perdón, 0.935, entonces buscamos acá, 0.93, copiemos esta imagen para que no se me confundan, la voy a pegar aquí, y en esta vamos a cruzar. Como está por acá 0, entonces le damos doble clic, la recortamos aquí para que sea mucho más pequeña, visible para ustedes, y vamos a buscar entonces, decimos, busque el 0.93, entonces aquí vamos a insertar una autoforma, 0.935, acá lo tengo 0.92, 92, 9306, 9345 y 9357. ¿Cuál está más próximo al 93.5? Sería este, ¿cierto? Ahí lo voy a poner, pongámoslo de color rojo para que ustedes lo identifiquen. Y este valor me corresponde a esta contorno de forma, pongámoslo rojo y pongámoslo en la otra flecha aquí. Ay, perdón. Ahí. Y esta flechita cambia de posición. Ahí. Entonces, ¿qué me dice? Que para este valor equivale en la tabla a 1.5 más 0.1, o sea, 1.51, ¿cierto? Que sería 1.5 más 0.01. Entonces, por tabla los tengo ya que los dos son exactamente iguales. Ahora, en la fórmula, por fórmula, nosotros habíamos dicho que Z era igual a la media menos era igual a X, pongamos así, a X menos la media, ¿cierto? Y esto lo dividíamos entre la desviación. Esta era nuestra fórmula. Entonces, como nosotros de aquí despejamos X, decimos que X del intervalo va a ser igual, entonces decíamos que era igual a Z, perdón, a la media, entonces podríamos decirle más o menos, abríamos paréntesis, el error.
Y el error a qué era igual a Z multiplicado por la desviación, ¿cierto? Entonces, en este caso ya tenemos media. Si quieren, hacemos, entonces, digamos, ¿cuánto es Z por la desviación? Entonces, aquí le decimos que esto es igual a Z, ya lo encontramos, multiplicado por la desviación, que es este de acá. Este es para el primer caso. Y para el segundo caso, pues lo vamos a tener aquí igual, la Z por la desviación, ¿cierto? Ya tengo esas dos opciones, ahora voy a decir la media. Nuevamente puedo decir media. Como media ya la conocemos, está por acá arriba, mírenla. Entonces la media va a ser igual acá. Esto también lo puedo pasar aquí. Entonces ahora le voy a decir ya los intervalos. Intervalos. ¿Cierto? Entonces X1 va a ser igual a la media menos, porque está hacia el lado izquierdo, menos este porcentaje de aquí. Y X2 va a ser igual a la media más este porcentaje o este error. Entonces, este es mi intervalo. Y lo hacemos lo mismo, control C, lo hacemos lo mismo para acá. Entonces, ya sabemos que para el primer caso, para el primer conjunto de datos, este es mi intervalo de confianza y este es mi segundo intervalo. Entonces, me puede decir, listo, saquen ahora el intervalo. Entonces, saquemos, sacar. Entonces, vamos a hacer aquí, sacar el intervalo. O entonces, en este caso, saquemos, pongámosle la muestra de confianza. Sacamos la muestra de confianza, entonces me voy al primer dato de 48 a, pongámoslo aquí para no olvidarme. Pongámoslo aquí, perdón. Pongámoslo en valores. Bien. De 4806, ¿cierto? Ah, pero es que lo tengo en desorden. Entonces me voy a ir donde lo tenía. Aquí lo mismo lo teníamos, ¿no? No, en el agrupados. Pongámoslo por aquí. Bueno. A ver, lo teníamos. Este lo teníamos ahorita en orden o en desorden. Este lo teníamos en orden. Entonces vamos primero con el que ya está ordenado. A ver, no, pues que hagamos lo mismo. Copiémoslo, control C. Me voy a ir acá. Listo, le voy a colocar los datos y me voy a ir por el primero, que es el peso, del menor al mayor. Entonces ya tengo aquí cuáles eran los intervalos de confianza. Entonces los voy a tomar, llevémoslos así, control C. Los voy a pegar aquí como, digámosle, insertar valores normales. Entonces me voy con el primero, de 48 a 85. De 48,6, de 48,6, que sería este, que aquí mismo me lo está indicando, hasta 85,64. Entonces me busco el 85,64, 85,64, hasta aquí. Entonces este lo voy a marcar de color rojo. Ese es mi famoso intervalo de confianza. Entonces, ¿qué me dice? Que estos valores de acá, pues no son significativos para poder hacer una tabla de distribución normal. Ni los otros que me quedan por fuera son tan significativos. Entonces, lo que a mí me vale, digamos, para poder hacer un buen análisis al 87%, considerando que los datos son normales y que consideran y tienen como esa relación, son estos valores de aquí. ¿Cierto? Ya lo tenemos. Ahora, como ya los tengo, pues si quiero, hagamos este ejercicio. Los voy a copiar, control C, y voy a crear, ya tengo los intervalos de confianza, ahora voy a crear una nueva que se llame probabilidad. Cambiamos nombre, probabilidad. Y voy a pegar aquí esos intervalos. Entonces, como ya esto es peso, voy a hacer el análisis de
este mismo. Entonces yo digo, n, ¿cierto? ¿Cuántos son? 267. Datos del intervalo, ¿cuántos son? Entonces yo podría decir que esto sería igual, los marcamos como ya los conocemos, son 237 datos. 237. Entonces, ¿yo qué puedo encontrar? Pues P, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad o el valor este dividido entre el anterior? Y que si yo lo paso a este mismo valor en cuestiones de porcentaje, yo puedo decir que el 88% de los datos hace parte como de esa probabilidad. Nosotros acá habíamos hablado, como habíamos dicho que la probabilidad estaba el intervalo al 87%, ¿no? Acá nos da como el 88 cerrado, pero es porque hace un ajuste, ¿cierto? El ejercicio y te dice que es del dato central del 66 o del para los lados, está como dentro de este intervalo, ¿vale? Ya tenemos el intervalo de confianza. Ahora voy a buscarlo el intervalo de la otra. Entonces vamos a buscar acá el intervalo estatura de menor a mayor y me dice que es de 155,60, o sea, ingresa, no ingresa, ingresa, no ingresa, ingresa del 165 al 182,48, 182,48, 182,48. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? 182,48, hasta aquí. Entonces este es mi segundo intervalo. Que lo marcamos, ¿cuánto nos da? Entonces yo puedo decir que este tiene 227. Entonces en el segundo caso, pongamos 227, control C, lo pegamos acá, control B, la hoja era la que estábamos trabajando, era esta. ¿Qué pasó con estos datos? ¿Se me perdieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos datos? Hola, se me perdieron. ¿Los eliminé? ¿Qué pasó con esos datos? Vamos a mirar, a ver. Están de color rojo. Ah, estaban de color rojo, ¿verdad? ¿No? Eso fue que... Sí, de usted menor a los mayor. cambió. Ya, gracias. Ah, ya los mire, por ahí aparecieron. Control C, en el dato agrupados, estábamos aquí en las de probabilidad, entonces lo voy a poner acá. Pongámosle aquí datos automáticos, vale. Entonces aquí, bueno, insertamos nuevamente una fila. Entonces ya sé que la probabilidad del 1 es de este y la otra probabilidad, entonces copiémosla, control C, perdón, control C, la pegamos aquí debajo. Entonces miren que acá me cambia, acá es el 85% de los datos, está como entre ese rango, ¿cierto? Ese ya tenemos aquí entonces un primer análisis, mientras que en el 1 los valores, que aquí los podemos observar, ¿cierto? Están entre este rango, los otros van a tener otra característica, o sea, esos miren, va cambiando, ¿no? Quitémosle este rojo del lado para que no nos vayamos a perder. Pongámosle sin relleno. Listo. Bueno, ya tenemos la probabilidad. Que podemos encontrar Q. Listo, entonces Q, que es la probabilidad de fracaso, va a ser igual a 1 menos este valor, ¿cierto? Y de acá puedo llamarlo, puedo decir que este sea exactamente igual. Entonces en el 1Q es este valor, el otro también lo tenemos acá, quitémosle unas cifras para que se puedan ver ahí mejor.
Listo, ya tengo N, P y tengo Q, ¿cierto? Con esto yo ¿qué puedo? ¿Qué pasó? Sin relleno. Con esto, ¿qué podría trabajar? Yo podría decir probabilidad binomial. Entonces busquemos. O sea, esta hoja 9 ya no la voy a necesitar porque ya la tengo acá, ya la pasé. Entonces, agrupados, intervalo de confianza, probabilidad. Estamos en probabilidad. Vamos a hacer un ejemplo de distribución normal. Entonces, pongamos distribución aquí para los dos datos. Cambiamos nombre, le ponemos distribución, pongamos binomial primero. Entonces, en la distribución binomial, ¿qué me dice? Es cuando yo voy a sacar un grupo de datos y lo voy a analizar desde el mismo ejercicio. Entonces, yo podría mencionar, o sea, teniendo en cuenta esa relación anterior, yo podría decir cuál es la probabilidad, ¿cierto? Pongamos, ¿cuál es la probabilidad de sacar aleatoriamente, ¿cierto? Aleatoriamente, pongámoslo de todo el conjunto de datos, de todo el conjunto de datos. Saquemos 50 datos al azar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar aleatoriamente? Entonces, 50 datos, ¿cierto? Por eso lo voy a colocar así o sea, como si fuera la misma para poder utilizar estas fórmulas. Sacar 50 datos. Entonces, esto va a ser X, ¿cierto? De los cuales, no, perdón, este no va a ser X, esto es K. X sobre K. No, está bien. 50 datos y que de aquí yo pueda obtener K, no sé, pongámosle de defecto, o sea, sacar aleatoriamente 50 datos y que de esos 20 sean datos de la significancia. Significancia. En realidad, ¿qué es lo que voy a buscar? Que de esos 50 datos que voy a obtener aleatoriamente, que de esos 50, 20 sean como de la zona de rechazo, como para ir pensando en nuestro siguiente tema, que es la teoría de hipótesis o las pruebas de hipótesis, ¿cierto? Porque cuando un dato cae en la zona de significancia, es un dato de rechazo. O sea, hagamos de cuenta que si yo tuviera este ejercicio y yo les digo, bueno, el que tenga o el que saque una altura o un peso en esta situación es uno que lo vamos a rechazar, porque puede ser una persona enferma, ¿cierto? Porque está en una zona de desnutrición y no me sirve, por ejemplo, para un campeonato de algún deporte. O puede ser al contrario, personas que tengan un sobrepeso, que pasen de los 85, pues no me sirven para una competición, porque pues tienen riesgo de sufrir, no sé, un infarto, lo que sea. Ahí es lo que estoy haciendo. O puedo llegar y decir, no, es que voy a trabajar y voy a hacer una muestra de poder aguantar, o sea, o de poder pasar bajo una puerta. Y que las personas que tengan esta altura, pues ya no me van a servir. Entonces yo lo que necesito es probar no sé, esto no hablemos de personas, sino de unos pilares. Entonces yo necesito pasarlo por un orificio, pero si no cumple como con esta condición, pues está rechazado. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, yo estoy diciendo que en esta distribución yo necesito tomar 50 datos aleatorios, piensa del peso de la otra, y que 20 me salgan dañados. Entonces digo, listo, si ya sé cuál es X,
X, pues en este caso lo voy a repetir, va a ser 50, K va a ser 20, P va a ser igual a, entonces buscamos la probabilidad, P de la primera, donde lo teníamos por acá, P es esta, ¿cierto? Entonces aquí pongámosle del peso, peso. Y lo mismo voy a hacer por acá, control C, lo voy a poner peso, esta va a ser estatura, estatura. Entonces, este P lo va a ser igual a la probabilidad de esto. Como ya tengo P, te puedo saber cuánto es Q, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Q, este va a ser igual a 1 menos el valor anterior. Y acá va a ser igual a 1 menos el valor anterior. Listo, ya tengo esta situación, ¿vale? Ahora, me dice que genere una distribución binomial. Entonces, ¿qué me había dicho la distribución binomial? Me decía que la fórmula era B, ¿cierto? B aproximadamente a X combinatorio. Bueno, la voy a poner como en fórmula. Entonces, abríamos paréntesis, decíamos que era combinatorio de X, XK, ¿sí? ¿Dónde está K? XK, combinatorio de X con K, multiplicado, abríamos paréntesis, decíamos que era P elevado a la K, ¿cierto? Multiplicado por Q elevado a la X menos K. Este era como nuestro ejercicio o nuestra fórmula, ¿cierto? Pero entonces nosotros lo podríamos trabajar directamente y decíamos igual, entonces decíamos distribución binomial n, número de éxitos. ¿Cuántos es que yo quiero tener? Yo quiero tener 20, a ver, 20 éxitos, punto y coma, de 50 ensayos con una probabilidad de éxito que sería la probabilidad, a ver, aquí está, ojo con esto, ¿no? Aquí me están diciendo que 20 sean de la significación. O sea, yo me estoy yendo es sobre la probabilidad de fracaso. Punto y coma, y aquí le voy a decir falso, ¿cierto? Entonces ahí, perdónenme, ¿dónde están? Por acá, ¿dónde estábamos? Entonces, esta es mi probabilidad de distribución. Y lo mismo hacemos acá. Control C, lo pongo acá, ¿cierto? Ah, pero aquí toca poner los datos. Y entonces, esto es el valor, ¿no? Este es el porcentaje. O esto es la probabilidad de encontrar 20 datos defectuosos. Y lo mismo me va a salir por acá. Ahora, pues para poderlo identificar, yo lo que hago es darle este porcentaje y aquí le damos porcentaje, ¿cierto? Control C, control V. Que aquí pues estamos con unos valores muy pequeños. Bueno, pongámoslo ahí. Y acá también para poderlo identificar. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí también. Entonces, ¿qué es lo que puedo empezar a poder concluir ahí? Que de los valores aleatorios
O sea, bueno, aquí lo marcamos mucho, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ¿qué tal si yo diría no, que no sean 20? Es que estas fórmulas las tomé, a ver, las fórmulas las trabajé con los de arriba. ¿Qué tal que si no digo que sean 20, sino que sean dos datos? Entonces la probabilidad es que sea más alta, que sea un dato, que sean 10 datos, que sean 20 datos, que sean 12 datos, que sean 15 datos, que no sean 50, sino que yo saque aleatoriamente 20, o que saque 100 datos aleatorios y que dos sean de ese valor, que de datos de la significación, o que sean 3, que sean 40. Miren cómo van cambiando los porcentajes, ¿no? O sea que las probabilidades son muy, pues muy escasas, ¿sí? Que yo saque 10 datos y que de los 10 datos, 7 sean de esa forma, no, uno. Entonces, miren que hay más probabilidades como de hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, este es como, para eso nos sirve como ese ejercicio de la probabilidad, de la probabilidad binomial. Trabajemos otro, entonces habíamos cambiado el nombre, distribución de Poisson, ¿cierto? Nos decía la distribución de Poisson que trabajábamos con dos aspectos, o con tres aspectos. La distribución de Poisson, perdón, es que esa fórmula a veces no me la grabo completamente. Me dice que la probabilidad de Poisson me permite identificar durante un lapso de tiempo o una unidad de medida. Entonces yo podría decir, bueno, de ese conjunto de datos, si se toma, ¿cierto? Como referencia, a ver, podríamos decir, bueno, si se toma como referencia dos grupos, perdón, si se analizan dos grupos de 267 estudiantes, entonces, dos grupos de 267 estudiantes, cada uno, pongámosle, cada uno. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo grupo tenga una media de una media del 17% sobre la media del primer grupo? Pues aquí yo tengo una característica, ¿no? Estoy hablando de los 267, estoy hablando desde la población. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, N, ¿cierto? N de la población. ¿Cuántos estamos diciendo? Serían 267. Entonces, la voy a bajar aquí para poner igual. Peso, y vamos a trabajarle acá estatura. Ahora, población. Me dice que este tiene una media. ¿Cuánto es la media inicial de cada uno? Entonces, control C, control V. La media del primero, me voy a buscarla a la probabilidad, a la tabla de agrupados. Entonces, la media de los intervalos era esta, ¿cierto? Y teníamos, este maneja sobre medias, y tendríamos media
tendríamos la segunda, control C, agrupados, y buscamos la media de la segunda. Listo, sabemos que estas son las características de peso del grupo, ¿cierto? Me dice qué probabilidades que ya el primer grupo tiene estas. ¿Qué tal si yo verifico otros 267 y que sea igual al que tenga, o sea, pongámoslo aquí, media solicitada o media esperada, ¿cierto? Porque esperada. Entonces me dice que sería el 17% sobre la primera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, pongamos entonces media esperada. 17%, para que no nos vamos a perder. Entonces, ¿cuál es el 17% de este valor? Entonces yo digo, esto es igual al valor multiplicado por el 0.17, ¿cierto? Y este mismo valor lo voy a poner acá. Entonces, este es el 17%. ¿Cuánto es la media esperada? Entonces, la media esperada, pongámoslo así, control X, control B. Entonces, la media esperada va a ser igual a la media del promedio más el 17%. Y acá va a ser exactamente igual, ¿cierto? Entonces, esta es mi media esperada. ¿Qué me decía la probabilidad de Poisson? Que cuando uno va a trabajar la probabilidad de que se genere una media esperada va a ser igual a la media elevada en este caso es a la K, ¿cierto? Elevado a la K, y esto lo vamos a multiplicar, lo multiplicábamos por E, que era el valor de Euler, pongámoslo en minúsculas, Euler elevado a la menos media. Y toda esta fórmula, lo que hacíamos era, pongámosle así, pongámosle acá, la dividíamos entre K factorial. Entonces, K en minúsculas factorial. Más factorial. Pero aquí dará la probabilidad de que X, en este caso, sea igual a K. Entonces, ya teníamos, decíamos, media, ya la tenemos, ¿cierto? K es lo que yo espero, es la esperada, media esperada, o pongámosle aquí K, ¿cierto? Sobre aquí me falta E, ¿cierto? Entonces, E es el valor Euler, o el número de Euler, que ya lo habíamos dicho que era igual a 2.71828, ¿cierto? Aquí pongámoslo para que no... Listo, como ya teníamos esto, entonces desarrollábamos la actividad, pero pues uno ya simplemente cogemos y le decimos entonces que esa probabilidad, ¿cierto? P de que X, o sea, el siguiente valor sea igual a pues a este valor, entonces a 78.22, ¿cierto? Y acá le decimos lo mismo, pongámoslo así, que la probabilidad sea igual a 197.78. ¿Cuánto me da? Entonces desarrollábamos por fórmulas, decíamos distribución, esta es con Poisson, ¿no? Poisson, distribución, y decíamos X. ¿Cuánto es X? La media, ¿no? Es esta media. Perdón, X es el valor que yo estoy esperando, entonces K, este valor, punto y coma. La media,
este valor, punto y coma, y le decimos falso. Cierro paréntesis, enter. Y el mismo valor lo ponemos acá. Le decimos aquí entonces, lo ponemos en términos de porcentaje y le decimos que sea igual a este valor, pero lo ponemos en términos porcentuales. Quitémosle decimales para que se pueda observar mejor. Control C, control B. Este mismo valor, 0.31. Entonces, aquí encontramos, ¿cuál tiene mayor probabilidad de que el segundo conjunto de datos tenga o que cumpla como con este requisito? Entonces tenemos el primero, ¿cierto? O acá tendríamos el segundo, y bueno, el primero sobre el segundo, o nosotros podríamos identificar esa situación. Listo, tenemos distribución de Poisson. ¿Qué nos haría falta? Distribución binomial. Cambiamos nombre. Distribución normal. ¿Qué deseamos en la distribución normal? Que nosotros trabajábamos con respecto a la media y queríamos encontrar un conjunto de datos que estén dentro de un intervalo. Entonces yo podría identificar, me voy a ir como con el intervalo de confianza porque me gusta trabajar mucho con estos, ¿cierto? Distribución normal. Y lo voy a poner aquí como referente, perdón, entonces lo vamos a pegar los valores. Y entonces yo diría, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un conjunto perdón, no es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el porcentaje? Porque aquí ya estamos de una. ¿Cuál es el porcentaje y los valores que se encuentran entre, que se encuentran en el intervalo de confianza entre la media y pongámosle un porcentaje al lado derecho y un porcentaje al lado izquierdo. Entonces, ¿qué le ponemos? A ver. Quitémosle un porcentaje. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto lo ponemos? Entre la media y pongámosle un 40, no, es que si yo le doy el porcentaje ya me va a cambiar. Entonces, quitemos entre 2 puntos. Le voy a poner aquí, entonces, en el peso, voy a buscar unos valores y en la estatura voy a poner otros. Estatura. Entonces, en el peso vamos a buscar unos valores que sean entre X1, no es los X del intervalo, pilas, sino que son valores que los pongo para tenerlos como referencia. Ya los voy a quitar para no confundirme. Entonces, X2 aquí. Entonces, quiero que estén los valores entre 51 y que vayan hasta 80 hasta 79. Y en el segundo que vayan entre 160 y vayan a 170. A mí me interesa es como saber este conjunto de datos. Entonces ya estos yo los puedo, si quiero, eliminar.
Entonces me están pidiendo cuál es ese porcentaje de datos y la cantidad y cuántos son. Entonces yo tendría que hacer, como tengo esto, ya es una distribución normal, a mí me habían dicho que trabaje con la fórmula, busquémosla por acá, donde lo teníamos, distribución binomial, esta no era la fórmula, probabilidad, no, donde yo tenía la fórmula, intervalo, por aquí está, esta fórmula, control C. Entonces voy a utilizar esta fórmula, X menos la media menos la desviación. Entonces, ¿qué necesito? Para este primer conjunto de datos necesito encontrar la media, necesito encontrar X1 ya lo tengo y X2 ya lo tengo y necesito encontrar la desviación. Pero como me está diciendo del intervalo de confianza, entonces tengo que buscar control C del intervalo de confianza. ¿Dónde estaba intervalo de confianza? La media era esta. Ah, no, todavía no lo he sacado. Entonces me está pidiendo del intervalo de confianza. Entonces ahora tengo que hacer el siguiente ejercicio. Lo tenía acá en probabilidad. Estos valores de aquí, entonces los voy a copiar. ¿Cierto? Aquí estaba, está en descenso, en orden ascendente. Y entonces yo aquí puedo decirle, me tocaría sacarlos por aparte porque pues ya lo tomé así, entonces no hay nada que hacer. Entonces voy a tomarlos completamente, run, ¿cierto? Control C, me voy a la distribución normal que voy a trabajar, los voy a pegar aquí para no olvidar. Y lo que hago es entonces ahora eliminar los datos que me sobran porque me está pidiendo que trabaje solamente con la media, perdón, con la muestra. Entonces eliminamos todos estos datos. Eliminamos todos estos datos. Y lo que hacemos entonces ahora es subir esta información. Entonces lo subimos. Tan peso, estatura. Y lo que hacemos entonces ahora va a ser el conteo, perdón. Toca subirlos bien para que quede organizado. Aquí tengo mi primer conjunto. Acá tengo mi segundo conjunto. ¿Cierto? Y ahora pues aquí voy a hacer la suma para saber. O ya me tocaría es hacer nuevamente un análisis descriptivo de cada una de estas, porque me están pidiendo de los intervalos de confianza. Entonces aquí le decimos nuevamente datos, análisis de datos, intervalos de confianza, descriptiva. Y voy a analizar el primer rango. No sé si me sale de esta forma. Voy a mirar si sale así. Nunca lo he hecho. En una nueva hoja, aceptamos. No tiene datos numéricos. A ver si yo lo tomo así. Aceptamos. Columna 1, columna 2, 168. Meridiana, desviación. Miren lo que pasó acá, ¿cierto? Que esto me interesa, me parece interesante que haya salido. Control C. Distribución normal. Las voy a pegar aquí. Control B. Entonces, en la primera columna, peso. Perdón, aquí peso. Y en la segunda columna, estatura. ¿Qué pasa con respecto a la media? La media nos dio 67, que es exactamente igual, o sea, a pesar de haber sacado una muestra de una población, la media se me va a mantener, que fue lo que yo les dije al inicio, pero la desviación me cambia, ¿cierto? Entonces, cambia la desviación en los dos puntos y la media se mantiene aproximadamente, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo decir es, listo, la media del primer conjunto
va a ser igual a esta. La desviación del primer conjunto es esta. Control C, Control V. La media, aquí ya estaba como marcando, va a ser igual, no es esta, sino es esta. Y la desviación no es esta, sino es esta. Listo, ya tengo las dos características. Ahora, voy a aplicar mi fórmula. Entonces, mi fórmula me dice que Z, en este caso, Z, ¿cierto? Pongámosla en mayúscula, será igual a X, sería, entonces, vamos a buscar primero Z1, ¿cierto? Y tenemos que también encontrar Z2. Para el Z1 diría X1, entonces abrimos paréntesis, X1 menos la media, cerramos paréntesis, ¿cierto? Y lo dividimos entre la desviación, enter. Este sería mi primer Z1. Y mi Z2, entonces aquí tomamos este como referente, le decimos Z2, sería igual, entonces, entre X, la media y la desviación. Entonces, este sería mi Z2, ¿cierto? Entonces ya tendría Z1 entre X y la media y Z2 entre X y la media. Y ahora me voy a hacer el mismo ejercicio, Control C, pero lo ponemos para acá. Para el primer caso, Z1, para el segundo caso, Z2. Como ya tenemos estos valores aquí y estos valores, pongámoslo, perdón, aquí y estos valores acá, ¿cierto? Le vamos a quitar como hay esos valores, estos números, para poder saber cuáles son las cifras que yo voy a encontrar. Entonces, estos son los valores que ya tengo. Ahora, por la tabla, en tabla, ¿cuánto es el porcentaje que representa estos valores? Entonces, nos íbamos a la tabla del texto que yo les había enviado. No sé si la tenemos aquí para poderla verificar. Entonces, buscamos en mis cursos estadística para ingenieros. Buscamos la tabla, no está por aquí. La tabla está por acá. Tabla Z. Esta es la normal. Esta es la de 0 a 50. Entonces aquí voy a buscar en esta tabla el primer, a ver, no sé si la puedo copiar y la vamos a pegar en este punto. Control V. No me dio con pegado especial, sin mapa de bits. Listo. Entonces aquí tengo la tabla. Y vamos a buscar el porcentaje que equivale o que corresponde. Aquí como me está diciendo que es menos 1.71 es porque me está haciendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces yo busco 1.5 en la tabla, 1.5, aquí lo tengo, y me dice que es 51. Entonces sería 1.5 y con este valor entonces sería, pongámosle para no olvidarnos, insertar datos, fórmulas. No, pongámosle como una línea nomás. Ahí está, sí. 1.5 y 1.1, aquí tendría el primer valor, ¿cierto? Relleno de forma y contorno. Entonces sería 0.4345. Entonces esto es igual a 0.4345. Y para el segundo caso, que es 1, entonces lo buscamos. Control C, control. Para el segundo caso, bueno, aquí me tocaría hacerlo más grande para poderlo mover. 1.0 sería este valor, 34.13. 0.3413. Para el segundo caso, 1.17. Entonces buscamos al segundo caso, control C, control V, 1.7, perdón, 1.17, ¿no? Sería 1.1 y voy a buscar el 7 por acá, 1.1 y el 7. Entonces sería 37.90.
Entonces sería en este caso 0.3790. Y para el segundo caso, 0.11, buscamos el 0.1 y 11. Entonces sería 0.0438. 0.0438. Perfecto. Como ya tengo y me está pidiendo cuáles son esas áreas, pues entonces simplemente yo lo que hago es una suma entre este valor y el anterior, y este mismo valor lo ponemos acá, ¿cierto? Aquí me hace falta un punto interesante que es n, pero bueno, ahorita lo encontramos. N, aquí está, aquí tiene que estar, mientras el 1 son 237, el otro eran 227 datos. Entonces pongámoslo para que, bueno, ahorita estamos con esto. Entonces ya sabemos que este es el porcentaje, entonces el porcentaje acumulado de ese conjunto de datos que están entre estos valores y estos valores, para mi concepto sería igual a el anterior, ¿cierto? Pero lo ponemos en términos porcentuales. Perdón, aquí. Quitémosle ahí. Y hacemos lo mismo, control C, control V, 42.87. Que me dicen cuántos datos. Entonces, ya, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje que se encuentran entre este intervalo, de este intervalo dentro de la muestra que habíamos sacado? Entonces, este intervalo corresponde al 77.58% de los datos y este porcentaje de personas equivalen al 42.28%. ¿Cuántos son? Porque aquí me dice porcentajes y valores. Ah, bueno, entonces busquemos n. N para el primer conjunto y n para el segundo conjunto. Voy a mover esto un poco. Entonces me dice que para el primer conjunto de datos, n era inicialmente 37 y para el segundo eran 227. Entonces, ¿cuántos son los que equivalen? Entonces, valores que están dentro, o por ejemplo, datos que hacen parte del intervalo o del área o del porcentaje, sería igual, entonces, sería igual al 237 multiplicado por este valor. Y del otro, control C, control V. Entonces, este le quitamos, lo redondeamos y podemos determinar y decir que del primer conjunto de datos o este intervalo, dentro de este intervalo hay 184 datos del intervalo de confianza y dentro de este intervalo hay 96 datos dentro del intervalo de confianza. Esto quitémoslo de aquí. Y miren que nosotros acabamos de hacer un examen que muchas veces no se pide, quitemos esta hoja, que no se pide la información, sino que a partir de unos datos saqué un análisis descriptivo, hice un análisis de datos agrupados, generé un intervalo de confianza, generé los porcentajes de probabilidad que pues a mí me podrían interesar, saqué una distribución binomial, saqué una distribución de Poisson, saqué una distribución normal y pues yo podría hacer más, o sea, pedirles aquí que me saquen las kurtosis, pero ya nosotros, o sea, miren cómo hicimos un ejercicio avanzando de todo. Esto es parte del examen que yo les iba a proponer o que vamos a desarrollar. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora, pues ustedes, otros podrían llegar y decir, listo, profe, pues está interesante los datos, entonces yo puedo llegar y tomar, bueno, el conjunto de datos y hacer una correlación. Pero pues esto ya me tocaría es verificar en el, ¿cómo se llama? En SPSS. Pero pues igual, este sería como la esencia del trabajo. O sea,
que ustedes analicen y lo entiendan. Es que este es más como para comprenderlo, que saber que de un conjunto de datos muchas veces no me va a coincidir como las mismas condiciones, pero sí tiene unas características muy similares, ¿vale? Entonces este le voy a decir guardar como en el escritorio, lo voy a poner como, pongámosle ejemplo de examen, ¿cierto? En el escritorio. Y este se los voy a enviar al grupo de estadística. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, perdone. Profe, los proyectos San Francisco para certificación. Ya ahorita le paso. Exoesqueleto, ¿dónde es que están estadísticos? Estadísticas. Cordial saludo. Entonces, aquí voy a enviar este Excel para que ustedes lo tengan como ejemplo. Listo, chicos, ¿qué les pareció? Voy a terminar la grabación. Algo extenso está. O sea, mira que eso es entenderlo, ¿cierto? Porque yo Ah, les sí, podría sí. decir, yo les entrego el conjunto y les digo, cada uno hágame su propia interpretación. Entonces ya cada uno me empieza a decir, bueno, puedo sacar esto, o sea, miren que nosotros aquí entendimos para qué se utiliza una distribución binomial, para qué me sirve una distribución de Poisson, por qué una distribución normal, por qué sacar el intervalo de confianza, ¿cierto? Porque todo bien tiene una relación, digamos, en ese análisis estadístico. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que a mí me parece mucho más fácil en ese conjunto de datos de las personas trabajar, o bueno, yo podría, no sé, teniendo en cuenta que eran como las mismas condiciones, ¿cuál es ese porcentaje o cuál es la probabilidad de encontrar en un conjunto de datos valores que sean, o sea, que tengan como que esté dentro o una persona que esté dentro del intervalo tanto en peso como en estatura? Entonces yo ya tendría, o sea, es analizar los datos, o sea, qué es lo que estoy pidiendo y cómo lo puedo buscar. Pero miren que lo desarrollamos en 1 hora y 40 casi, o sea, no se requiere ni 5 horas, ni 6, en 2 horitas, 3 horas, pues sale un examen. Y eso que aquí yo les puse, o sea, hicimos un ejercicio sin hacer preguntas, sino directamente fuimos sacando, fue saliendo la información. En escala. Ajá, sí, sí, es que es ahí. Por ejemplo, ya los temas que nosotros ahorita vamos a revisar, la siguiente clase, pues mejor dicho, no, la siguiente clase ya, yo voy a subir hoy esta clase y voy a subir el video de la clase ya pregrabada de la teoría del muestreo, para que la siguiente clase que vamos a mirar pruebas de hipótesis, vamos a hacer eso. Entonces yo les digo, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que pues usted mismo ya se va a plantear la hipótesis? Dice, bueno, ¿será que yo saco un dato aleatorio y me cae sobre el área de la significancia o de la, de la confianza? Pero bueno, eso lo vamos mirando. Entonces yo ya les voy a habilitar el de pruebas de teoría del muestreo, que era la clase de hoy. Está muy bien explicada para no volverla a revisar. Ahí la tengo en YouTube para que ustedes la estén revisando. Les subo la grabación de ahorita y la próxima semana hacemos el examen. ¿Vale? Bueno, bueno, profesor. Listo, chicos. Entonces, ya sin nada más, pues ya nos vemos la siguiente sesión. Hola, yo tengo el celular. Profe, Señor, disculpe una preguntita. pregúntame. ¿Hasta cuándo, o sea, cuál sería el plazo máximo de la entrega de los trabajos? Qué pena, disculpe.
A ver, ¿cómo lo teníamos en la plataforma? No, no me acuerdo. A ver, ¿dónde están? Aquí dice taller de distribución. Es que era lo que estábamos hablando con Juan David. Que dice taller de distribución, dice martes 28 de abril hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, cambiémosle, editar ajustes. Me dijeron que les dé hasta más adelante, ¿no? Por mí no hay problema. 28, 29, 30, hasta el primero les voy a colocar, hasta el 1 de mayo. Primero, Y señor. ¿qué le digo? Para que anule ese otro. No, no lo voy a anular, simplemente para que, o sea, ya está el primero, el segundo que decíamos con Juan David, que dice taller de distribuciones en Excel, pues lastimosamente hoy cometí el error de haberlo enviado resuelto, ¿cierto? Entonces, pues ustedes lo que tendrían que hacer es revisarlo y volverlo, tratarlo de volverlo a subir, ¿cierto? O de volverlo a cargar, pues, pero pues igual ese no lo voy a tener en cuenta. Ah, bueno, profe, mejor. Sí, pues ese es para que ustedes repasen así como el que ahorita les acabé de enviar, ¿vale? Entonces ahí para que se informen. Eso chicos, entonces nos vemos la siguiente semana, ya juiciosos pilas porque el examen, al hacerlo de manera individual, entonces cada uno va a tener su propia forma de sacarlo. Profe, usted en la Mande, anterior Camila. clase dijo que era en Vinas. Ah, bueno, hagámoslo en Vinas. Gracias por hacerme Sí, recordar. profe, usted dijo. Bueno, vale, vale, no te preocupes. ¿Listo? Profe, una pregunta. De acuerdo a lo que entendí Cuénteme. en los talleres, el que vale es el de distribución normal, ¿cierto, profe? El de Sí, Excel no sí. cuenta. Ah, ya sé. No, porque pues el de Excel yo ya lo había resuelto. Si yo lo hubiera enviado sin haberlo resuelto, pues ustedes tendrían, ahí lo podían hacer. Se daban el trabajo de ir mirando la clase y irlo haciendo, porque ya Sí. estaba resuelto. ¿Vale? Listo. Entonces ya nos vemos, juiciosos. Profe, para comentar una Cuéntame. cosita, antes de que se Ajá. vaya. Profe, no se olvide de mí. No, ya no, no me olvidaré, no te preocupes. No, sino que ahorita ve, estoy así, me ha tocado eso. No, sí, No, ya mis padres me han ¿vale? dicho. Mis padres me han Yo dicho, te, ¿qué ha pasado? yo Me te, dicen. no, 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 vení, dame ahora a mediados antes, sí, del 8 al 10 de mayo, ¿vale? Bueno, sí, sí. No, pues por mí ¿Listo? no hay inconveniente, sino que ya No te ya mis padres preocupes. me están No, diciendo, pues, tranquilo. qué ha pasado. No, 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 y es que eso fue lo que, o sea, ahí sí, de esos berracos de allá en Medellín, ellos no me devolvieron. Y pues a mí me ha Claro, tocado, yo estoy o sea, sacando de mis fondos, prestando. claro, Y como no tengo fondos, me toca autoprestarme de la tarjeta de crédito. Entonces me ha tocado estar sacando, claro. pagar y volver a sacar para devolver y estar así. Hasta que pues Claro, ya el pues. día de allá, pues esos intereses, esas vainas que uno está sacando y pidiendo, eso después me toca asumirlo a uno. Por eso yo cuando le hablaba a la directora me decía, no, pues ahí un porcentaje tiene que quedar para hacer ese tipo de pagos. ¿Vale? Bueno, profe. Ya nos vemos, que estén muy bien. Bueno, Chao, profe, Edwin. muchas gracias. Bueno, Hasta hasta luego, luego, profe. que tengan un buen día. Chao, Hasta chicos. Hasta luego, luego, profe. profe. Adiós.